Hello, everyone. A lot of people have asked me about advice on the virus because a lot of people are scared. Bueno, hola a todos. Mucha gente me han preguntado sobre el virus porque mucha gente tiene miedo. Voy a hablar un poco de detalle de lo que nosotros tenemos que hacer primero para evitar, ¿okay? Lo más que se puede. I'm going to talk about a little bit about what we can do to try to avoid as much as we can. Obviously, washing hands, sanitizing door handles. When you come from the supermarket, people are going with gloves, but it does you no good if you're touching everything. And I see people in the store with gloves and on their phone and then putting it back in their pocket. I mean, that's not going to work. Primero hay que, como dice siempre, lavarse las manos, desinfectar las puertas cuando uno viene, cambiarse de ropa. Si has dado en la calle, cámbiate. A veces hay que bañarse de una vez. Nunca salgas con la misma ropa, tengas la misma ropa puesta, la que está en la calle, que vas a tener dentro de la casa. I always change clothes immediately when I come in from anywhere outside. I do not wear the same clothes that I take those clothes off immediately. Okay. Si van a andar con guantes, nada sirve. Yo veo mucha gente que están ahí con guantes, pero están tocando su teléfono, están tocando todo, se lo vuelven a meter entre el bolsillo. No tiene sentido. Okay. So just so people know, I have so many allergies. And so basically, if I were, I have something, a couple conditions that if I were to get it, it would be fatal for me. Para que entiendan todos, yo tengo varias condiciones que si yo cojo el virus, sería fatal para mí. Okay, porque tengo asma, tengo muchas otras cosas que tengo. I suffer from asthma, so that's a different thing. I'm also allergic to several antibiotics, several medications, several things. También soy alérgica a varios de los antibióticos, varios de los medicamentos. Hay cosas que no puedo tomar. Okay. Back in the day, Nostradamus, I'm a fan of him. He worked, well, for many of the royals and known for his visions, as they call it, but he was also a doctor. Nostradamus no solamente era un vidente, pero, bueno, trabajaba por muchas de las familias reales, los reyes, más de la Francia, la reina de Francia era muy amigo de ella, porque, hay rumores de que eran amantes, pero eso es otra cosa. No solo que era vidente, era científico, pero también era médico. Entonces, él tenía en una época que era muy peligrosa cuando entró ¿cómo se dice el plague? Cuando entró esa enfermedad, plaga creo que le dicen. Sorry, I haven't had my coffee yet this morning, so going back and forth between languages, I'm going a little bit, la plaga, sí. Cuando le dio la plaga negra, que lo cargaba las ratas, los piojos, todo eso. Nostradamus era uno que creía mucho en la limpieza. Okay? Él andaba con paciente, entre paciente, y lo que él hacía, que él creía mucho en bañarse. En ese tiempo no se bañaban tanta la gente. Okay? Entonces, él cogía la misma ropa que él andaba ese día, de ver paciente a paciente, y lo quemaba. Okay, en esos tiempos no había muchas cosas. Nostradamus believed very much in bathing. He also believed in, he would go from patient to patient, but he would also burn his clothes at the end of the day. He would get in, bathe immediately, and burn the clothes. He also believed that all the bodies, which is what a problem that I'm worried about, and we have seen this come back. I had a dream many years ago, a vision, probably about 5-6 years, well, more than that. I was living, 8, 10, probably about 12 years ago, where I had a vision where I was like taken in a portal. And this was the time where the earth started moving, all the hurricanes, everything. And I saw these people with lesions and blisters all over their face. And I said, what on earth is this? And this is when the times that, the volcanic tsunamis, hurricanes, everything had started. That was before when I lived in Florida, Central Florida, the 3 hurricanes that hit back to back. I had a dream that the second horseman was released and the third one was about to be released, and they said, stop. Let's see what they do. But when I was shown this vision, I saw people with all these type of, lesions and sores all over them. And I said, what on earth is this? And they said very clearly that all of the
diseases that were dormant have been awakened and reactivated from the ground. Okay, so I have a big problem with all these things that we are busy here burying people. I know people have religious beliefs, but back in the days, we burned the bodies. Okay, en los tiempos de antes se acostumbraba a quemar los cuerpos. Okay, Nostradamus creía mucho en cremar los cuerpos. Yo hace tiempo tuve una visión, estamos hablando más de 12 años creo yo, y ya pasó tal vez más de eso, porque yo vivía en la Florida hace tiempo. Fue una situación que yo vi cuando comenzó todos los huracanes. Tuve una visión que yo tuve un sueño. Me llevaron por un portal, abrieron y yo vi lo que había pasado por los tsunamis, lo que había pasado los huracanes, todos los vientos, los terremotos. Y vi la gente con ampollas, con heridas abiertas, todo eso. Y dije yo, Dios mío, ¿qué es eso? Y me dijeron claramente, la tierra se ha movido, todo lo que se está abriendo otra vez, está soltando las enfermedades de antes, ¿ok? Entonces eso me preocupa, que nosotros no estamos cremando las cuerpos con esta situación, la gente que está muriendo del virus, ¿ok? Nostradamus creía mucho en que había que quemarlo inmediatamente, deshacer, quemar. So based on that, he would burn everything, the clothes that he would wear for the day, forget about washing it. He also believed in sanitizing the air. They did that a lot back in the days, where they would smoke. They'd light fires and smoke out the air to cleanse the air, sanitize people. You know, their maids, would wash the floors, wash the walls, everything. Okay, en los tiempos de antes, donde habían los reyes y todo eso, el tiempo de Nostradamus, él creía también en limpiar el aire. Entonces él hacía quemazones por toda la casa y a mandar a lavar los pisos, las paredes, todo. Todo era concreto en ese tiempo, todo se lavaba. Había que desinfectar todo. Imagínate en ese tiempo. Ahora es más fácil desinfectar las cosas, pero en ese tiempo era todo a mano. So, tenían la mayoría de gente, las sirvientas, que lo tenían que hacer. But he also believed in taking rosehip pills. He had a formula of rosehip pills. Él también creía, había hecho unas pastillas. Él creía mucho en lo que era usar las hierbas y lo demás. And what was the rosehip pills? High doses. It's also a dose of vitamin C. En echinacea. There's different formulas, you can look it on. Nostradamus hacía unas pastillas que eran de los pétalos de rosa, que eran formas de vitamina C. También usaba echinacea. So, ¿qué podemos tomar naturalmente? Now, disclaimer here, I'm not a doctor, okay? So you always seek medical profession first. Primero, para que sepan, yo no soy doctora. Siempre tienen que ver un doctor, nunca toman, si hay algo, siempre busca el consejo de tu doctor. No puedo hablar esta mañana, okay? Pero I'm going to tell you what has worked for me. Many years ago, when the Asian flu came out, I did not want to get the flu shot. I was going to get it, but I just procrastinated. I was the last one to get it in my office, okay? Hace muchos años atrás, cuando salió el flu el Asian strand, era un flu chino que había salido. Mucha gente había salido, estaban con vacunarse para el flu. Yo fui la que decidí que no quería hacerlo. Esperé hasta el último momento, iba a ir el último día. Well, everyone in my office not only got the regular flu that had the flu shot, not only did they get the regular flu, but they also got the Asian strand. They were in the hospital, several of them, my coworkers, were in the hospital for 2-3 months. Muchos de mis compañeros de trabajo no solamente cogieron el flu regular, sino que cogieron el flu chino también. Yo era la única que quedó en esa oficina. Ellos estuvieron en el hospital por varios meses. Yo fui la única que me quedé en la oficina por un mes sola. I was in the office by myself for 1 month. Okay, I did eventually get the flu, but I knocked it out in 1 day. So I'm going to share some secrets of what I've done. Now, again, this virus is serious and everybody's condition is different. So I'm not saying this is the only thing you can do, but these are supplements. If you're not allergic, you got to make sure that you're not allergic to any of this first, that you can take to help boost your immune system. Okay. Yo fui la única que me quedé en la oficina por un mes. La única que estuvo en la oficina. Sí me dio el flu, pero lo saqué en un día. Entonces, estas son cosas que los voy a enseñar que me ha funcionado a mí. Porque yo tengo que mantener las defensas altas. Okay? I have to keep my defenses up. Now, first thing, avoid negativity, avoid the panic, avoid the media, social media, all of that. Okay? People who are talking and avoid it. Sorry, I've snoozed a lot of people on Facebook because they're so negative.
focusing, I hate Trump, I hate this. Trump is an asshole. We know that, okay? He was that before, and whatever the situation is, hating him is not fixing anything. You're only poisoning yourself. I'm not pro, I'm not against. I really don't care about politics because it's dirty anyway. So I'm not going to go into details here. I'm not trying to start all that. Lo primero, dejan de estar con las redes, las noticias. ¿Ok? Hay mucha gente que están tan negativa y tan lleno de odio. La gente odiando Trump. Ok, todos sabemos que él es un cabrón. He sido un cabrón toda su vida porque la gente iba a pensar que iba a cambiar. Eso nunca iba a pasar. Pero lo único, si tú te enfocas tanto en odiarlo, en hablar mal, tú eres la que te estás poniendo tóxica. Tú eres que estás absorbiendo esa negatividad. Ok, y eso te baja las defensas, te baja las vibras y te pone más dispuesto a enfermarte. Es como lo mismo cuando tú estás mal de una situación que uno sufre de un amor, que una ruptura, te enfermas. It's just the same thing like when you have a breakup, that you're so upset for breaking up of a relationship. You're so upset, you get, you're hurt, you're crying, you're doing all this. You make yourself sick. Many people end up sick because they're so upset from a breakup. It's the same thing. It's that negative toxic energy. Es lo mismo, esa energía tóxica, negativa, porque tú estás tan aferrado a una persona. Sufriendo, te enfermas. Hay mucha gente que se enferma de los nervios, se enferman del estómago, se enferma de muchas cosas. Entonces, ¿por qué es? Porque te estás bloqueando las chakras. ¿Ok? Cuando uno no suelta lo que tiene que hablar, que te aguanta las cosas, que no sueltas, te enfermas de la garganta. When a person doesn't speak and suffers and swallows and doesn't say what they feel, you end up making sick your throat chakra. Okay? It eventually moves into the heart chakra. Al final después va pasando para el chakra del corazón. Okay? If you're suffering because of that love, that heart chakra gets blocked and that causes respiratory problems. Okay? Cuando tú sufres males de amores, y esto es lo que estoy hablando del odio y todo lo que tú estás hablando, te enfermas los pulmones, el chakra del corazón, ahí pasa, se bloquea, empieza a manifestar enfermedad. Eventualmente se pasa por el estómago. Eventually that also moves into the stomach, where you have the next chakra. A lot of people also, that is a portal that a lot of us feelings, that butterflies in your stomach, those things that you feel, premonitions, a lot of people feel it in their stomach. Hay mucha gente que tiene los presentimientos, la gente que absorbe la energía por el estómago y se enferman del estómago. I was one that have a lot of stomach issues because I did not know how to block. And I had a lot of issues that I suffered and I allowed myself to be this way. So I'm speaking from my situation. Yo fui una que yo me aguanté muchas cosas y pasé mucho sufrimiento y por eso yo tengo muchos problemas del estómago. Okay? Te estoy hablando de experiencia mía. So, varios de mis clientes cuando vienen es que no aguanto, que me muero por que me muero por ella, que me muero. ¿Sabes qué? A veces hay que soltar. Como dice el dicho, yo sé porque yo he pasado por eso, yo he sufrido, los entiendo, pero que a veces lo único que estás haciendo es enfermándote tú misma y la otra persona sigue feliz para adelante. I have a lot of clients who suffer with breakups and they're like, I can't deal with this, I'm suffering, I'm this, and I'm like, I have to tell them to let it go. I understand because believe me, I've been through it more times than you can possibly imagine or know. Those who know me well will know. And all I did was made myself sick. If the person is meant to be, they will come back. Okay, but in the meantime, if all you're doing is, crying over them and doing all this, you're only making yourself sick and that person is living happy. And then you get angry and then you absorb that toxicity. And it's a vicious cycle. Porque si tú te pasas obsesionada con esa persona, ¿qué es lo que pasa? Te enfermas. Okay, podemos sufrir, pero hay que seguir para adelante. Te pones tóxica y la persona sigue viviendo y tú te enojas porque te da rabia y te vuelves a enfermar y es un ciclo vicioso. Okay, so I'm not going to go, I'm pro, against, nothing. Politics have nothing to do here, but if you're so focused on hating, all you're doing is making yourself sick. You're not solving anything. Make sure you vote, Lo único que están haciendo con enfocarse con lo que es de la política es enfermarse. Asegúrense de votar cuando es el momento de votar. ¿Ok? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Ahora, cuando tú desbalanceas las chakras, te abres a enfermarte. When you unbalance those chakras, then you end up opening yourself to get sick. You manifest that negativity into your tissues, into your skin, into your soul. Se manifiesta esa enfermedad, esa negatividad
entre el cuerpo, entre los músculos, entre la piel, entre todos los órganos, into your organs, okay? So what's the most important thing that I have learned as I've done in my research? Forget about drinking cold ice things, okay? Olvídense de tomar cosas con hielo, cosas frías. De lo que yo he aprendido, lo que he estado estudiando del virus, muchas veces el frío ataca los pulmones. Así que es mejor tomar las cosas tibias. Okay, it's better to drink warm things, room temperature things. Do not drink ice, do not drink cold. Especially those who are asthmatic already know that the ice can trigger asthma. Cold can trigger asthma. La gente que ya tienen asma saben que el frío, las cosas con hielo, siempre pueden activar el asma. Okay, so si hace frío donde están caminando ustedes afuera, tápanse la boca y la nariz. No tanto por el virus, pero para que no te entre el aire frío. If you're asthmatic, make sure you cover your mouth and your nose if you're outside walking. Why? Because the cold air can affect the lungs, making you more susceptible, okay? People who have asthma kind of know this. That's why we have to walk around with masks all the time. For example, because of my allergies, I already had my mask, okay? Como yo ya sufro de alergias, yo ya tengo mi máscara. Okay, yo sufro de esto, de alergias, de asma, entonces yo siempre ando y tiene filtro y tiene todo. Mine has a filter, mine has everything, okay? Because this was way before the virus. Si ustedes saben que son susceptibles con otras enfermedades, tienen que cuidarse. So what do? Nostradamus believed in the rose pills. So what's the simple way to do it? Look, you can look up the formula online, how he did them. But for those who, you guys have time and something to do. But what do? I take my vitamin C. And this was the other herb. Some pages mention that he used this. Other pages mention that he doesn't. This is echinacea. Okay. ¿Qué es lo que uso? Lo que usaba Nostradamus. Okay. En el momento que él hacía unas pastillas que eran de las rosas, también vitamina C. Estas son las dos vitaminas C. Yo tengo 1000 aquí porque tengo muchas alergias. Y eso me ayuda mucho. También está el echinacea. Esto para que lo vean. Okay. Lo venden en té y lo venden en vitaminas. Okay. They sell this in pill form, tablet form, whatever you want to call it, but they also have it in teas, as you can see here, echinacea. This is really good for the immune support, immune function. People from India believe in it a lot. La gente de la India creen mucho en esto. Okay, porque es natural. Y Nostradamus, hay unas páginas que hablan, él usaba esto también. Okay, so lo venden en té y lo venden en lo mismo con vitaminas. Okay, so yo compro las vitaminas C que tienen 1000. Me lo tomo una cada día por las mismas alergias mías. Okay, I like to take vitamin B. Okay, me gusta tomarme la vitamina B porque uno tiene que mantenerse, como dicen, los nervios. It says here, nervous support. You want to maintain calm. Okay. Why do people lose hair? Most of the time is because they're nervous. Mucha gente pierde el pelo porque están nerviosos y te mandan a tomar vitamina B. Esto ayuda a calmar. There's stress relief, complex ones. There's a lot of different Bs. You have to find out what works for you. And again, make sure that you're not allergic. Probiotics. Your stomach is your main goal. Edgar Casey, he's here in Virginia Beach, fabulous doctor. I had a dream with him, which was funny, that I saw myself in a library, and it was all his books. I saw myself at his center, and I actually did go, and I was able, I went and talks about all the diseases back in his day that there weren't as much medical treatments, and he opened his own hospital, and he treated people. He believed in castor oil packs for the stomach. He believed that stomachs was the main source of you getting sick. Edgar Casey era otro vidente, un profeta que dormía. Yo tuve una visión una vez que yo fui al centro de chiquita y de niña, y yo fui. Queda por la playa de Virginia Beach. Okay. Entonces, él es un centro, él abrió un hospital. Él creía mucho que el estómago es la base de todas las enfermedades de la gente. Entonces, ¿qué pasa? El estómago es principal, la comida, porque hay tanto cáncer. En ese tiempo, que era de la época, ya no me acuerdo qué época él estaba, pero muchos años atrás, él creía mucho en que el estómago era lo base de todo. ¿Por qué tenemos tanto cáncer? Porque la manera que matamos los animales suelta algo tóxico. Los animales sufren a morir
esa karma, esa energía tóxica, o eso también hay un proceso químico, queda entre el animal. Y nosotros lo comemos. Y nosotros absorbemos, por eso hay tanto cáncer. Edgar Cayce believed in one of the readings that I saw that, you know, a lot of the cancer and a lot of the things that have issued is because we came such mass quantity. We are greedy in the U.S. with food because we are greedy. We waste a lot. Nosotros aquí en los Estados Unidos somos muy egoístas y consumimos más de lo que tenemos que consumir. Porque hay tanta obesidad en este país. Why is there so much obesity in this country? So Edgar Cayce said one very thing that was very clearly that the animals, the way that we started mass killing animals to keep up with the demand, the animals suffer when they kill, okay, or suffer when they're killed. And they release a toxin, and we eat that. Okay, besides the fact that now they're putting steroids and antibiotics and all that crap, and you wonder why our immune system is not fighting. They're putting so much antibiotic and steroids into our food. That's not helping. Aquí también el problema es que todos están metiendo tanto esteroide y tanto antibiótico en la comida, y nosotros por eso estamos resistentes a muchas bacterias, a muchos gérmenes, a muchos virus. Esto lo habla Edgar Cayce. Y él dijo, el estómago es lo principal. Y él creía mucho en limpiar el sistema del estómago. He believed very much in detoxing. Okay, detoxing your stomach, your systems, everything. All his readings are available online. Todo lo que tú puedes encontrar está, él tiene su página del internet, él tiene su propia página en el internet que se puede investigar todo eso. Pero estas cosas nosotros lo comemos y por eso hay tanto cáncer, tanta enfermedad, tanta cosa. This is why we end up. Él usaba mucho un aceite de castor oil, se llama, para limpiar el estómago. Él hacía masajes en el estómago con eso. Okay, he did a lot of massages in the stomach for castor oil. I had a massage there. I had never had my stomach massaged or my intestines massaged, and it was with castor oil. And let me tell you, I detoxed everything you can possibly imagine, that even my allergies, my systems for months did not bother me. Yo fui al centro de Edgar Cayce, me hice un masaje. Nunca había tenido que hicieran un masaje tan fuerte en mi estómago en mi vida, y lo hicieron con ese aceite de castor oil, con ese aceite de castor. Y Dios mío, te digo que me purifiqué por varios meses que ni las alergias me molestaban. Okay? So again, we've got, supplements, echinacea, again, you can take a little bit. Don't overdo it. You have to find out. Probiotics. This is a plant-based probiotic that I like. I'm not, your brand is your brand. I'm not promoting any brand here. Las marcas no importa. Yo estas son las que yo uso. Este es un probiótico que yo uso por el estómago. Okay. Y es de base de plantas. Okay. Otra cosa. When I do get sick, I knock it out. I get a whole lemon. Cuando sí me enfermo, yo cojo un limón entero. Okay, I grab a coffee mug. Cojo una taza de café. Pongo a hervir agua. I boil water. Okay, I squeeze the entire juice of a lemon without the seeds into the cup. Yo voy y saco todo el jugo de limón entre la copa de café. Sin las semillas, obviamente. Todo el jugo. Okay. Hasta la carne de limón pongo un poco adentro. Even the meat of the lemon, I put some inside. Okay. And then I take honey. De ahí cojo miel. Y agua caliente. And then I put hot water. Okay, drink it like a tea, like a tea. I put as much honey as I can stand. Pongo lo más miel que yo puedo. Okay, porque la miel es un antibiótico natural. Honey is a natural antibiotic. Okay. So with that, it helps. Okay, I will sweat. I take it at night. Whatever I have, a cold, flu, whatever it is, I will knock it out in one night because I will wake up sweating. Okay, cuando yo tomo ese té de limón, puro limón con miel, se toma y no sale a la calle. Uno se lo toma a la noche y no salgas a la calle porque vas a sudar. Okay. Otra cosa. Mi abuela era una que creía muchas cosas en que cuando una persona está enferma, antes de dormir, a bañarse. En la mañana, a levantarse, a bañarse. Y las sábanas se lavan y se cambian todos los días cuando uno está enfermo. ¿De qué te sirve acostarte el próximo día en una cama que ya tienes toda la bacteria, las gérmenes y todo? Ella agarraba el Lysol y a limpiar. Yo tengo un cover
Yo tengo algo que cubre el colchón y con eso lo lavo también. I have a mattress cover. So the moment, my grandmother believed in when you're sick, cold, whatever you have, and she's still alive and going at 84, 85 years old and still out dancing. Mi abuela tiene 84, 85 años y todavía se va a bailar toda la noche. So es una mujer fuerte. What she would do is wash the sheets every day when you're sick. Wash them. It does no good that when you're sick, you go and you go back the next day and sleep in the same dirty sheets that are full of germs and full of virus and full of everything else. Okay, so wash the sheets. I have a mattress cover on my mattress for that reason. Once it's done, I wash the mattress cover. Same thing, on top of the mattress. Okay. A veces tenemos que regresar a las caseras, a los remedios caseros de lo que hacían en nuestro tiempo nuestras abuelas. Grandmas back in those days, they had a way to clean, to cure you. And sometimes I think we need to get back to those old ways. Okay. Rosa de Jamaica, hibiscus tea. This I use because of my blood pressure, but it's also an antioxidant. It also is good for the kidneys and the liver. Kidneys and liver, as long as they're cleaning your system. La rosa de Jamaica, mucha gente lo toma en frío, esto yo lo tomo en té. Yo lo tomo por la presión alta. Esto también es bueno para los riñones y para el hígado. Entonces, ¿qué es la función del riñón y el hígado? Te limpia el sistema, te purifica la sangre, ¿verdad? Entonces, es un diurético también. It's also a diuretic, because I used to have some edemas and this has helped as well. But you have to be careful not to drink too much, okay? Everybody's different. So you have to see what works for you and don't get dehydrated. Tienes que ver, esto también yo sufría de la hinchazón de los pies y las manos. Esto es un diurético natural y me ayuda bastante porque